Antes de empezar con el video, déjame decirte que si te gusta mi contenido, puedes ayudarme dejando tu like y suscribiéndote. Dicho esto, empecemos con el video. Hey, antes de que quieras continuar con este video, fue el resumen prácticamente, bueno, no fue el resumen, fue todo lo que pasó en el stream de economía. La razón por la que publico este es debido a que por accidente olvidé guardar los videos en Twitch y por lo que no me queda más remedio que ponerlo aquí en YouTube. Puedes saltarte cualquier parte, quieres irte a cierta parte, ok, y era apenas los inicios, cuando se logró completar la primera torre y hasta ahí decidimos dejarlo con un poco de exploración. La exploración será, la mayoría de la exploración será basada, bueno, no será basada, la haré fuera de cámaras y ya lo que son misiones y partes importantes sí serán transmitidas en Twitch. Así que si no me sigues en Twitch te recomiendo que lo hagas y si quieres ver este directo hazlo, si no, no es necesario, solo es un resumen de lo que hice en Twitch. Así que nos vemos hasta la próxima, adiós. Voy preparando equipos y todo eso. You called? Hola, ¿dónde estás? I'll scout ahead. Chichi o Kiki, como los te digan. What's happening? Y Shangle. Ya falta poco para que esté el video listo, así que en unos momentos ya lo verán. Pero estoy haciendo aquí unos chequeos antes de que todo está bien. 2656, 2400, tiene 36.000 de vida. Tu perra madre, ¿dónde saqué tanta vida? Aunque el arma se la quiero cambiar. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Ahí ya se los mandé. Ahí ya está publicado el video en Twitch. Para que muy bien. Espero que estén muy bien, chicos. Ahorita estamos en el nuevo. Voy a hacer el nuevo evento de lo que es los tres nuevos mundos. O como se llama el evento, no le puse mucha atención. Pero a mí me gusta decirle retorno de economía. Así que empecemos con este video. Bueno, con este video, con este directo. Así que vamos allá. Genial, los DPS son los únicos que no tienen la ulti cargada. Estoy impresionado. This is the correspondence from Stingray 3. Your Excellency, the situation looks extremely serious. Thank you, Ueno. Inform Swordfish 1 to stand by. I'll see to the wounded shortly. Oh no, Yes, ma'am. heridos, ¿qué pasa? Kokomi, what's happening? Captain of Swordfish 2. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand reception, but as you can see... What's going on? Not long ago, I hosted the Watatsumi Goryo Matsuri. It's the most important ceremony on Watatsumi Island. I'm guessing you'll have heard about it from Tsuyuko? Completamente. What? How did you know we were the ones helping out Tsuyuko this whole time? Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Sangonomiya. I knew that handing off the planning of the ceremony to her would play to her strengths. Based on her description of the person who took the commission, it was quite obviously you. This is all starting to sound pretty suspicious. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural production. Granted, crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet, and we certainly shouldn't be overly reliant on imports. Paimon doesn't quite follow.
Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? That would be terrible. Está hablando el The idioma issue Paimon, began with vaya the por Dios. Watatsumi Goryo Sí, estoy poniendo Matsuri. atención, no se I did preocupen. not miss a single step Estoy during the checando ritual, que el video and se haya there's no publicado bien y question that todo. the blood branch coral you retrieved was infused with the Omikami's power. But it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead, it just paused. This has never happened before in history. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival, so I sent as many people as I could spare to Enkanomiya to investigate the situation. The news from Stingray 3 was that all of Enkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. Additionally, there have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Strange monsters and an all-engulfing No seas cobarde. Comida de emergencia. That's all that Stingray 3 has reported. Their investigation otherwise has yielded no useful information, and the unforgiving environment has caused many casualties so far. I have sent several rescue teams already, but so far, the situation does not look promising. It brings me no pleasure to have to ask, but on behalf of all of Watatsumi Island, I beseech you, please, lend us your assistance one more time. Please don't joke around. No hay ninguna But broma. thank you for once again agreeing Si to put fuera your por mí, life on the tiraría en line tu banner, for the pero sake of our depende de island. todo si me sale el cortador de jade o no. Please, come with me to meet Tsuyuko. Necesario buscar a esa morra, creo que podemos ir nosotros solos. La niebla de las profundidades. Habla con Tsuyuko. Tsuyuko. Mi japonés no debe de estar mal. Your Excellency, traveler. I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Naki switch posts next year. In which case, you'd be in charge of Spectre Eco Management on Watatsumi Island. Ah, no le di auto. No need, I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume it's about Enkanomiya? Kokomi filled us in on what's been going on. Vamos allá. Kokomi. Right. Well, as I'm sure Her Excellency has told you, an ominous darkness has completely engulfed Enkanomiya. At the same time, A ver strange si yo subo humanoid esto como monsters clip, have pero appeared when the desafortunadamente va place a should be salir mi cara. completely deserted. Humanoid monsters? Espero que no os Armor moleste that can eso. move on its own. I know it sounds ridiculous, but we're not talking about one spooked soldier hallucinating in the darkness. All the wounded who returned to Sangonomiya have described seeing the same thing. On top of this, even ordinary enemies seem to grow much stronger in the darkness. That's why Stingray 3 has sustained so many casualties. There's one other thing that the returning soldiers have mentioned. They say a shrine maiden who calls herself Sumi has been helping to treat the wounded. Tsumi? I don't recall there being any record of a shrine maiden by that name in Pues si no lo recuerdas tú, Sangonomiya. entonces nunca existió. That's the thing. There isn't one. But she held something called a Sento ceremony, which managed to keep a small area in the very center of Enkanomiya brightly lit. Thanks to her, the wounded soldiers have a safe zone where they can recuperate. Sento. I've seen this term in the Deep Sea Healing Arts Compendium. But it's a ceremony that only works in Enkanomiya, so it was never brought to Watatsumi Island. I'd love to meet this Tsumi, but right now, helping the wounded has to be my top priority. Your Excellency, even if you had no duties at all right now, there's still no way we'd let you go down there. Enkanomiya is exceedingly dangerous right now. Only preeminent warriors like the Traveler Paimon, and Paimon should venture valiente. there.
Creo que debería de ser eso. Debería cambiar eso. This is a job only we can handle. Yo no estoy tan de acuerdo. Pequeña comida de emergencia. We've worked together plenty of times in the past, after all. Do you have any other information about Tsumi? It was mentioned that she wears a strange mask that covers the upper half of her face. How interesting. What is she trying to hide? ¿Se acuerdan? Para los que ya hicieron la Your misión, ¿se Excellency, acuerdan de Amiku in de my los árboles de humblest of cerezo? opinions, La extraño un poco, Sumi la has verdad. shown nothing but goodwill so far. Since the situation is so critical, we don't have the resources to make other defense arrangements and cast suspicion on Mucho our texto, allies. ¿no? I see what you mean. I have instructed Swordfish 1 to proceed to Enkanomiya and continue evacuating the wounded. Traveler, you can go with them. Uy, habíamos visto el Swordfish escuadrón One will pez espada escort you to número the 2, camp que at the nosotros center somos of los líderes, Enkanomiya. pero el número 1 debería ser el mejor de todos, la hija Also, Watatsumi. please, take this with you. Debe ser la caja que nos había dado. Bueno, esa cochinada. What's this? Looks like a missing piece of something. It's just a little trinket. When you are faced with a difficult choice, it might be able to help you. Your Excellency. But isn't that... Watatsumi Island doesn't need it anymore. Besides, both of the other two pieces are in Enkanomiya. If we're lucky enough, this could be our chance to reunite them. ¿Qué demonios es esa pieza Understood, Your maldita? Excellency. Okay. Emergency measures to hold Por the cierto, lo three miré, realms los gateway offering desafíos now aquí son underway. abriendo cofres, ¿eh? Así que sería fácil. I apologize for the trouble. Me acuerdo que No, no sé please excuse me. I need to luego tend to the díganme wounded. cuántos tardaron en Please. completar en economía. See Me Ueno tomó once you're ready. una semana o menos, más o menos. Bueno, vamos a suicidarnos. Wey. Worthless. Morphress. Let's go. Veamos qué tan horrible está este lugar. Uy. Bueno, todo parece normal. Pero... De hecho que no... ¿Eh? ¿Qué wea? ¿La misión sigue en... ¿Qué? No entiendo. Pensé que me tenía que suicidar. Lástima, creo que hice un Jerónimo para nada. Creo que quería leer antes de hacer las cosas. A ver. Aventúrate en la oscuridad de comida justo junto a bueno. ¿Por qué no me dejaron mi suicidio? Me Are cago you en todo. ready to venture into the dark? All right. Yo me quería tirar. ¿Por qué no nos dejaron tirarnos? La vida es mala. ¿Por qué no nos dejan suicidarnos en el hoyo? Oye, ya estamos aquí. Yo no le veo ningún cambio en economía. Sí se nota un poquito más oscuro, pero... Here's hoping I have the chance. ¿Llega a ser qué? Next year, I'm going to apply for Swordfish 1 to be redeployed into Spectre management. Because if it's that, or No spend more time in preocupes. Enkanomiya, I'll take my chance with the Spectres. Those armor monsters closing in on you. It's the stuff nightmares are made of. Totally understand. Gracias por la Anyway, we comprensión. should be safe for now. There shouldn't be any more danger from here on out. Muy bien. Hey, what's up? Ah, debe ser esta la zona segura. Hola, ¿qué It's tal? Yabe, the odd guy from Stingray 3. You seem kinda chipper compared to all the other soldiers. Do I? Well, I've pretty much always loved horror stories and ghost stories and stuff, ever since I was a kid. This trip to Enkanomiya is something else, though. Totally mind-blowing. Super fun. 10 out of 10 would come again. Este tipo está loco. I do not understand.
Well, Ni yo. I mean, it's pretty sweet to have the chance to come to Enkanomiya. I actually kind of wanted to look into the Bunkoku puzzle while I'm here. It's the first of the 4 great puzzles of Enkanomiya. Yeah, please don't do that. We're the ones that'll have to come rescue you. Alright, well, never mind that. There's a makeshift camp at the top of those steps over there. Yeah, you should head up and catch some rest if you haven't been there yet. Vale, recuerdo totalmente este lugar. Boring! ¡Ah! Vale, ¿qué tan larga está la misión? Yo me quiero poner a explorar, me cago en todo. A shrine maiden taking care of the wounded. That must be Sumi, right? You are different from all the others. Are you human? Pues sí, que Well, está she ciega. is, obviously. Just not a native of Watatsumi Island, that's all. Y Paimon es una comida de And emergencia. Y ese A pedo. human hatchling? Oh, really? Because I thought that humans lose the ability to fly when they reach adulthood. Just like the Bathismal Bishops lose the ability to see in color when they reach maturity. ¿Eso tiene algún sentido? Sumi, you seem to know a lot about bishops. Wait, how do you know my name? Oh, the wounded soldiers mentioned you. Oh, Greetings. My name is Ueno, acting captain of Swordfish 1. We're here to evacuate the wounded and support the traveler's investigation. Swordfish 1 needs to rest and reorganize before commencing the evacuation. I'll see you later. so you're here to help resolve this, hmm? Very well. It's taking all the energy I have to keep this light shining. I don't have the strength to try and combat the spreading darkness, too. Do you understand what's going on? The Void Realm is invading. The people of Byakuyakoku believe that there are 3 realms: the Bishop Realm, the Human Realm, and the Void Realm. The darkness spreading in Enkonomiya comes from the Void Abyss. Neither bishops nor humans can endure it. Bueno, tampoco es que seamos tan humanos. Don't bishops like the dark? No, they hate the light. But only because down here in the depths, the presence of light signifies human activity. In fact, the Bishop Realm is the realm of pure primordial elemental beings. It's actually referred to as the Light Realm in most books. The 7 sovereigns of the Light Realm are the 7 foremost elemental dragons at the pinnacle of the raw and primitive elemental forces. So that's why Suyuko called this the 3 Realms Gateway Offering. 3 Realms Gateway Offering. Not far off the mark, actually. But technically, I think it should be called the Triangle Gateway Offering. ¿Cuál es la diferencia? Because the source of the darkness from the void is the 3 towers at the corners of Enkonomiya's triangular borders. Oh, the 3 towers! The ones where we did those trials! You've been there before? It's a long story. Oh, By the way, Sumi, what's up with the weird mask? to hide my face. It has to do with some things that happened as I was growing up. I just don't want to scare anyone, that's all. Does that make me untrustworthy in your eyes? No, not at all. You've been helping the wounded all this time. Everyone must be super grateful to you. It's just that... Me neither. I hate betrayal too. Anyway, if you want to rid this darkness from Enkonomiya, you can come to me for guidance. Of course, if you can trust me. I'm going inside to tend to the wounded and check in with the new arrivals. Please excuse me. Sinceramente, después de la batalla contra el emisario Pyros, ya no sé quién confiar. really wants to trust Sumi, but Cualquiera que venga de este lugar es muy poco how about fiable. we go ask the wounded? A ver, pero será que es mucha plática y todo.
Me saltaré estas pláticas. porque Greetings. Da mucho más. We'd like to ask you about the map. Because of her strange mask? Well, you've come to the right person. Cool. I was one of the first people that she rescued. Straight away, I thought there was something very weird going on. Who is this shrine maiden who knows the lost ceremony? So I started pestering her about it. I wasn't going to let up until I got an answer. And? There weren't so many people around at the time, so eventually she let me look behind the mask. It was actually pretty. Her eyes have snake-like pupils, thin vertical lines. Wow. Weren't you scared? I probably would have been if every Watatsumi Islander wasn't so familiar with our legends, or I should say, our history. The first Interesante. familiars Ojos of the de Watatsumi serpiente. Umikami were the vassals of Así Watatsumi. que existen las serpientes aquí. Legend has it that they are a half-human, half-snake kind who helped our ancestors fight back the Bathismal Vision. They were said to have disappeared long ago. But then Tsumi showed up, and as soon as I saw her snake eyes, I instinctively trusted her. It's like the vassals have returned to... I'm no expert by any means, but I think Tsumi can be trusted. Ahorita ya tiene un voto de confianza esa Miku, pero aún no debemos confiar a la ligera. ¿Qué es esto? ¿Soldados heridos? It looks like they're resting. Let's not disturb them. Muy bien, con eso van todos, no sé por qué. Y vamos con este. Hello, what can I help you with? Hi there. We wanted to ask you what you know about the masked shrine maiden. I see. What are you looking to know exactly? I've tried asking if she's seeing anyone, or whether she's looking right now. Vaya gasto de But she preguntas a seems este pretty tipo. tight-lipped about her love life. ¿Qué hace preguntando eso con una Miku en un lugar tan siniestro como este? Not what we meant at all. We were more wondering, do you think there's Simplemente pregunta si es de fiar, Paimon, por favor. Suspicious, huh? Suspicion, the unknowable, the unpredictable, unexplored territory. No Mysterious, puede ser serio ese enigmatic, tipo por el amor de enchanting, bewitching, Jesucristo. compelling, addicting. I am being serious. No parece. Okay, look, if I had to pick one thing about her that's suspicious, I'd say, okay, two things. Number one, her mask. It's pretty. Number two, some kind of pendant fell out of her sleeve when she was bandaging me up. It looked like it was a broken off piece of something. So maybe when you put them together, ¿Será de it la makes a pieza que whole. nos dio? Huh. Maybe the other half is held by Tsumi's lifelong sweetheart. ¡Ay, otra Sounds vez! like you hit the nail on the head, so, ¿Cómo enfada eso? since we've got enough answers now, let's find somewhere to recap what we know so far. Sumi's just inside the room. It'd be a bit awkward if she hears us talking about her behind her back. Sumi's mask hides her snake eyes, which the people of Watatsumi Island believe to be a distinguishing feature of Urabaxi's Sí, es vassals. cierto, Orobaxi. Based Me on había her olvidado. actions, it seems like all she wants to do is protect the people of Watatsumi Island. And from what she said, she's doing everything she can to combat the darkness spread. So she seems pretty trustworthy. Yo todavía Kinda guardo gets it. sospechas. Like, why is she covering her pupils when they're obvious? Guess we'll just have to see what she has to say for now. But let's keep our guard up, just in case. Algún día nos iremos a exploración. ¿Dónde está? No, debería estar acá. Sigo sin notar la oscuridad, la verdad. Ahora es porque estoy muy ciego. So, how's it going? Have you made a decision? Yep, let's team up to tackle the darkness. Okay, then take this. It's called the Bokuso box. I found it in the Dainichi Mikoshi when I was looking for a solution. Actually, the Dainichi Mikoshi was where I found the method and tools for the Sento ceremony. Lucky I can read human writing. Why wouldn't you be able to? Or did you mean it's lucky that you can read the ancient Enkanamian script? Oh, nothing.
I just meant the script in the Deep Sea Healing Arts Eso Compendium. significa I que don't no es actually humana. know if it's ancient or modern. Never mind all that. Let's get back to business. The Bokuso box collects light. It can dispel the darkness from the void within a small radius. So, for example, with the power of the Bokuso box, you can turn monsters affected by the darkness back into their original forms. As it happens, there are some monsters causing trouble around the camp. Go and try out the Bokuso box on them. I will join you shortly. Creo que fue una buena decisión haberme traído a Kiki, la verdad. Bueno, equipamos la caja de armonización. Se supone que es uno de los objetos más importantes de este evento, porque eso te permite hacer algunas cosas. Dale, aunque sí se usa. Creo que nos den robots de esos infectados, me acuerdo que aquí pararon un poco. Y ahí están. Ah, es genial, pinche bola aquí. Descubrir algunos enemigos están protegidos por una niebla negra que bloquea todos los ataques que reciben. Consume energía para participar en la niebla y infligir cierta cantidad de daño. Que no les ataque, estar mi madre. ¿Qué les afecta? No estoy seguro. Muy bien. This is order. Gather. Shut up! Crush! Yeah! Muy You're a bien. good fighter. La caja funciona muy bien. We were the ones who went and got the blood branch coral that one time after all. ¿Por qué se pesa? So you... What's wrong? Nothing. If what you say is true, then I'm sure you'll be able to conquer the 3 border towers quite easily. Also, there are a few things I need to explain to you. According to what I have read, Hola, the Martín. fundamental purpose of the Watatsumi ¿Qué Goryo hace en la Matsuri vida? is to use the serpent god's life force to awaken its second familiars, the Senga Coralia. They are creatures that break down raw, primitive elemental energy into the Disfruta el tiempo milder que vayas a elemental cuidarte, energy of Martín. the human realm. The Ahorita giant solo es pura coral is a historia, más symbol tarde ya that the se vienen Senga los Coralia combates y la have been exploración. awakened by the serpent's blood. The mass awakening of the Senga Coralia causes a transformation in the ecological environment of Enkonomiya. Makes sense. Even if you took away Ah, no the te preocupes, darkness and the Martín. monsters, Aún así, gracias por Enkonomiya would aparecerte en el still look directo. pretty different now with all the new plants and aura around. Things are even more complicated than usual this time. The darkness from the Void Realm seems to be suppressing things in the Light Realm and the Human Realm, causing them to come to a standstill. You may need to use the power of the Bokuso box to dispel the darkness and allow the ecological transformation to continue. Please, try to solve the problem using the Bokuso box. Bien, disfruta del I'll wait directo. for an update for you under the statue over there. Muy bien. Combate, Dios. Para informar que voy a construir cierta cantidad de armonización para disipar la niebla oscura que envuelve las plataformas de los. Será una niebla más intensa, entonces depende mucho del nivel de esta cochinada. Uy, qué bueno que me puse a Stabilize. Stabilize.
mías. Good grief. Ay, no puede ser. Me rodearon. ¿Cuánto va a tardar en darle ese efecto? Desde que llegó esta actualización ha habido algo de la... Ah, demonios. Genial, es lo que me faltaba. Y ahora tengo que hacerlo desde el principio, genial. Stabilize. No podría ser mejor mi suerte. Let's go back and tell Sumi. Forget it. It's not my concern. Espérame tantito. Al parecer hubo un problema. Lamento eso, chicos. Al parecer hubo un problema con la conexión. Y pues aquí apenas lo acabo de solucionar. Al parecer se está lagueando un poquito. Aunque no es de esperarse. Estoy haciendo un directo, estoy jugando Genshin Impact y aparte de la nueva actualización viene un poquito pesada. Aunque esta actualización es de puro relleno. Todavía el reinicio de economía trajo un poco de pesadez. Por cierto, en lo que dura este evento, en lo que trato de completarlo, lo que haré es hacer los directos para que no sea tan fastidioso. As I said, we need to proceed to the 3 towers on Inkonomiya's borders. They're towers of the void, restored to their original form by a certain abyss adherent. Abyss adherent? Wait, do you mean... He's a purveyor of incessant nonsense. Somehow he found out about the 3 realms and the 3 corners, and brought those things in using abyssal technology. Then he started disseminating abyssal energy using the towers. This caused great suffering for both the Sangakaralia and the Baptismal Bishops. I don't know why he's doing this. For us, the abyss is highly toxic. For them, intoxicating is more the word. Addictive, but still destructive. Maybe he just likes to toy with people and stab them in the back. Paimon knows exactly who you're talking about. You know him? Then it seems we have a common enemy. Totalmente. No te preocupes, le patearé el trasero otra vez. To get rid of the darkness, you need to climb to the very top of the Towers of the Void and activate the Light Realm Chisel, which will let in the energy of the Light Realm. In Enkanomiya, the ley lines of the human realm, the elemental currents of the Light Realm, and the dark currents of the Void Realm are all exceptionally strong. Also, I only performed the Sento ceremony going off the steps in the book, but I believe the key to the ceremony is the statue in front of us. You can offer crystals of Light Realm energy to it to increase the Bokuso box's power. Also, resting here can restore the box's energy. Please, take this hand-drawn map. I've marked out the locations of the 3 towers for you. You'll need to explore one step at a time, and I'd recommend you start with this tower. No, pues está muy bien dibujado, ¿no? Well, that's as much help as I can offer you. I'll be waiting here for the good news. ¿Y si traemos malas noticias y llegamos muertos? Muy bien, al explorar economía mientras está envuelta en la oscuridad, te abre como bloquea puntos de teletransporte y completa los objetivos de exploración. Para obtener sellos de luz, al hacer frente a la estatua, construirás sellos de luz para aumentar el nivel de la caja de armonización, fortalecer su resistencia y anticorrosión. Obtener todo tipo de habilidades de ayuda para la exploración. Escoge la opción de recuperarse en la estatua para anular la corrosión acumulada de todos los jugadores cercanos y restaurar el máximo de energía en la caja de armonización. También puedes restaurar una pequeña cantidad de energía capturando mariposas coralinas o interactuando con caracoles de luz durante la exploración. Abrir el cofre de cosas. Puedes usar un núcleo de luz en la estatua del vacío para desbloquear una técnica de armonización. Estas técnicas te servirán para explorar y combatir más eficiente. Esto está bloqueado. Detalles del evento.
Hombre, estas animaciones muy chidas están. Ritual de la entrada de los 3 mundos. ¿Y esa carita, Martín? Verifica una torre del vacío. Abre 30 cofres en el ritual. Mejora la caja de armonización a nivel 4. Verifica 2 torres de vacío. Abre 60 cofres en el ritual. Mejora la caja de armonización a nivel 8. Verifica 3 torres. Abre 90 cofres. Mejora la caja de armonización. Me cago en todo. Tengo 85 medallitas. No sé si eso va a servir de algo. 40 protogemas. Eso es para recuperarse de eso. Recompensas de ofrenda. Aquí libros. Espérate, ¿aquí qué era? Ah, mira, aquí está el arma. Ataque, tras usar la habilidad de aumentar la recarga de energía, aumenta los 24. Hasta el nivel 15, me cago en todo. Necesitas 80 para hacer una ofrenda, me cago en todo. Me cago en todo. Muy bien, ya conseguimos las primeras 40 protogemas y hemos conseguido. Para igual, ¿de qué se trata? Muy bien, ahorita mi interés menor. Ahorita quiero conseguir el protogema lo más rápido posible para hacer la tirada. Por cierto, ya nos falta un poquito. A ver, ¿cuántos protogemas tengo? 1294 y necesito 1440. O sea, abriendo unos cofres y explorando un poco. Bueno, es lo mismo. Acá ando cenando mientras te veo. Ok, Martín, disfruta tu cena. Y aquí es donde empieza la corrosión, ¿no? Sí, de corrosión 15, 105, 73. Va a ser más complicado de lo que pensé. Bueno, solo sé que no puedo ir directamente allá. Tengo que abrir todos los cofres que pueda. Aquí saltarme los cofres y dejar la exploración para después no es una opción. Aquí ver los nuevos enemigos. Ay, Dios, tenían que ser esas pedorras aquí. A ver, según yo, ya estamos en lugar. Stabilize! Lament! Worthless! Tear! Worthless! Tear! Worthless! Prueba de corrosión. Índice de corrosión actual 9. Cuando la resistencia anticorrosión de la caja de armonización sea más baja que el índice de corrosión estándar del equipo, se verá afectado por la corrosión y edición aumentará con el tiempo. Asimismo, la energía de la caja de armonización se irá consumiendo. Oh, shit. Me parece que solo podemos estar afuera por un tiempo. Me cago en todo. Bueno, vamos. En serio que no me arrepiento de haber traído aquí. Muy bien, ¿por qué me aparece esa manita? Se supone que solo debería aparecerme ya. Che, entonces por aquí no puedo subir, ¿verdad? Ah, mira, por ahí. ¡No! Pensé que me mataba. A ver. Uy, necesito estar atento a muchas cosas. No te caigas.
wheel of life. Esos samuráis no te sabía. Let me try and play. Stabilize. Crush! Shut up! This will do. I condemn you! Cut down. Like this. I can put these to good use. Ah, mira, aquí están estas cositas que sí voy a necesitar para los portales. Aquí hay una piedra. Creo que en los trailers ya sí, voy a ver las profundidades. Entonces agarrar todas las piedras que podamos. Y aquí podemos recargar energía, bien. No, no, tenía que ser dos, ¿verdad? I will have order. Freeze to the core! Crush! Eye for an eye! Ya que se muere una. Stabilize. Bien hecha una. Rise. Buenas, Jean de la Cruz. Bienvenido al directo. What do we have here? Disfruta el tiempo que te vayas a quedar en el directo. Time to scout. Bien. More speed. Genial, no traje ningún personaje a Hydra. Stabilize. ¿Dónde está? Order guide you. Jean de la Cruz, para que estés un poco al tanto, ahorita lo único que estoy haciendo es un poco de exploración y voy a ir a hacer una de las primeras misiones del evento. Para que estés al tanto. Bien, aquí hay más piedras para quitar la corrupción. A ver, más por acá. De pronto sé si estarán escuchando bien el directo. A ver, voy a checar algo. Ah, sí, estoy escuchando. Muy bien. Por aquí hay otra cosa, ¿no? No te dirás. Muy bien, antes de continuar con la misión, quiero quitar la corrupción a ese portal. Vamos para allá. A ver qué ocupo. Espero tener los materiales. Mientras estés, necesitamos estos materiales para descorromperlos. Para caja de munición puedes disipar la niebla oscura. Sí, eso también lo sé. Y con esto solo tenemos que acercarnos para poder agarrarlos. A ver cuántos necesitan. Necesitamos 2 en cada portal. Muy bien. Son 5 protogemas más. Ahora vamos a... Ahora sí... Espera. Están acá. No puede ser, no puedo dejar ningún cristal. Y menos shorts. Necesito una mariposa. Dámela. Bien. Recuperamos energía. A ver, aquí debería haber algo. ¿O será por acá dentro de la cueva? No me digas que hay lobos.
Oh, tanto que yo odio los hormonas. No, pero la última ya está diciendo. Así que volveremos por ahí. Vale, un cofre común para los lobos. Life goes on. Ah, la última es mejor. Yo iba a ser Eula, pero no lo sé. Es más evasivo. Worthless. Useless. Ahí está. Dame las garras que tanto necesito. Bueno, no tengo ningún arma o personaje que necesite defenderse con eso, pero bueno. ¿A qué nivel estamos de corrosión? Estamos a 18. Aquí en el ratón les indico dónde se dice la corrosión. Así que si se me llega a pasar y ya a estar muy alto, avísenme por favor. Primero quiero ir por los minerales porque luego quiero... Eso lo guardaré en un momento porque tengo toda la energía de la caja, así que no tiene sentido que ahorita lo esté agarrando. A ver, se supone que por aquí debería haber algo, pero... no pasaré por el lugar. Aquí no hay nada. Esas son las flores que necesito. Ah, mira, aquí sí. Ahí hay otro desafío y un silly. Vamos a hacerlos. Ahí hay cofre, sí hay cofre. Y tampoco traigo pyro. Qué bien. Prácticamente me vine con lo más fuerte, o sea, pero no traje lo importante para a la hora de hacer estrategia. Tendré que intentar sacar el control de la ulti de Shadow Paladins. Muy bien, vamos allá. No, tampoco era tan necesaria la ulti. Creo que la terminé desperdiciando. I can put these to good use. Bien, prosigamos. Estoy viendo muchas de esas piedras. More speed. Vengeance will be mine. Shudder. Huh? Yeah. I condemn you. Este es el otro. Otro cofre sofisticado. There's quality here. Hay un Siri que ese Siri lo tendré que dejar para otro momento. Quería enseñar de una mano, pero no veo las flores. Ah, mira, aquí están. Uy, aquí hay muchas. Eso es bueno, entre más flores mejor. Ah, mira que hay, como no me di cuenta en ningún momento. Los tenía aquí al frente y no me di cuenta. Bueno, ahorita ya tenemos unas cuantas, así que ya volvamos a la misión para que no se les haga tan tedioso tenerme que verte explorar tantos. Y aparte porque los niveles de corrupción ya están aumentando. No debo permanecer aquí tanto tiempo. Ok, Martín, gracias por haberte pasado un rato. Te lo agradezco mucho.
Y bien, pues sigamos con la misión. Sí, ya finalmente estoy parando de explorar y ahora sí me voy a poner a la acción. A ver, ¿cómo se hacía esto? Muy bien. ¿Desde cuándo los bancos de peces pueden volar? ¿Quién sabe? Pero bueno, así son las cosas en economía. ¿Qué tan lejos estamos del portal? Ya nos falta mucho. No, si aquí me está diciendo cuánto falta. Aquí se viene la animación. La torre del vacío del noreste. Espérate, ¿no? Nos fuimos a otro lugar. Un lugar más complicado. Economía, broma corrosiva media. Bueno, ya tenemos el teleporte desbloqueado. Qué bueno que voy a explorar. Vamos a ver cuántas protogemas tengo para ver si podemos hacer tiradas. Ya falta menos. Pero ahora sí. ¡Ay, me cago en todo! ¡Ay, que me asustó! Whoa! That must be the tower Tsumi was talking about. Doesn't look very climbable. Demonios, la corrosión está aumentando muy rápido. Tenemos que hacer esto lo más rápido posible. Y aquí están estos nuevos enemigos. Stabilize. ¿Cómo me congeló el güey? ¿Se acuerdan cómo se quitan estos escudos? Bueno, algo que sí sé que tenemos que hacer es mantener. Listo, ya están. ¿Cómo me están congelando si ni siquiera estoy enojado? Ah, no, este vato me está enojado. Me cago en todo. Uy, ya se fue. Estos enemigos son más complicados de lo que pensaba. Se cayó el vato. Oye, hay una forma de dañar a ese. Se va quitando vida el solo, pero no hay otra forma de dañarle. Ah, las brujitas sí le hacen daño. Otra buena razón para haberme traído Kiki. ¿Que el vato me ignoró? ¡Oh, ¡qué cagón! No, ahora se va a listar. O sea, si estaba a 15 metros de aquí, ¿cómo es que me pudo haber ignorado? Algo que estoy notando también es que estos enemigos son muy defensivos. Gema del cascarón, ¿para qué sirve eso? What do we have here? Y disfruto gemas cada vez más cerca para pedir los deseos. Parece que necesito recoger estas cosas. Y luego averiguaré para qué uso tiene cada cosa. Voy a seguir este cel, no voy a hacer que le dé algo importante. Oh, wea.
Order guide you. Oh no, se me está acabando la batería de la computadora. Oh no. Eso es un peligro. Se voy a poner pausa y voy a conectar la computadora. Esperen un tantito. Ah, no preví esto. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Estaba completa cuando empecé a jugar. Demonios. ¿Cuánto? Ya son 9:10, qué pedo. Estos enemigos están siendo más defensivos de lo que recuerdo. Freeze to the core. Eye for an eye. Gather. For it. Useless. Ya ves que a caída no tiene sentido usar la utilización. No, todavía no es tiempo para regresarse. Todavía tengo que terminar esto. ¿Y sabe qué pasa si hay demasiada corrosión? Pero eso tengo que averiguar. La resistencia anticorrosión acá. A ver, al parecer aún puedo seguir aquí. Entonces hay que ponerlo lo más rápido posible. Oh no. Te da rolar. No está siendo muy cooperativo, que digamos. Maybe we need to use the tower controller. Esto no parece un cofre sofisticado, pero bueno, qué sé yo para jugar. It's not my concern. Bien, tengo la respuesta necesaria. Ready to roll. But how do we get the towers to link up? Hey, this pattern seems to match the one on the tower. Could it be relevant? Ah, hay otros igual. Ah, demonios, no tengo tanto. Me faltan esas piedras. Creo que aquí puedo encontrar una de esas piedras. Y aquí me falta... Ah, esas sí las tengo. Aquí me está indicando que hay piedras. Voy a intentar localizarlas. Mira, aquí hay una. Me faltaría otra. Arriba hay otra, genial. A parecer vamos a necesitar todos esos objetos a medida que avancemos. Recojo energía de la caja. Y listo, ya podemos activar la última. Qué bueno que hice un poquito de exploración antes de venir acá. ¿Y ahora cómo la reconstruyo? Tengo que girar. Oh, ya entiendo. Entonces muy bien. Ya entendí, creo que es la misma, sí, sí, es la misma. Vamos al siguiente. Ese está con ese, así que muy bien. Ahora me falta el otro. Oigan, oye, le entendí muy rápido. Oigan, listo. Torre ya recuperada. O lo que sea que haya estado haciendo, chicos. La verdad ni yo sé qué estoy haciendo. Bueno, qué bueno que traje a Shao. Uy, ya va a llegar a 100, tenemos que apurarnos ahora sí. No sé qué pasa cuando la corrosión sea demasiado alta. Tenía que ver con algo de la caja. Ah, che, me quedé trabado.
seguir subiendo. Vamos. ¿Cómo se supone que pase esta parte? Ah. ¿Ahora qué? Primera torre hecha. Muy bien. Ahora sí ya puedo ir pidiendo los deseos. Me faltan 20 cofres. Metemos esto. A ver. Protogemas. Uy, me falta una de estas y ya podré pedir los deseos. Pero primero tenemos que regresarnos a la estatua. Y ya ingresando a las monedas que ya conseguí. A ver, ¿dónde está esa cochina? Hay que recuperar nuestra corrupción y luego ya podemos ir a la siguiente parte que nos está indicando. Hacer ofrenda. Hacemos otra ofrenda y ya sería todo. Ya podríamos pedirlas y ya podríamos ir a nivel 4 obteniendo el arma. Está bastante bien. A ver. Ahorita de la entrada de los 3 mundos. 703. No manches, está bien lejos. Pero bueno, por mientras voy haciendo lo que me indican porque no quiero meterme en un rollo que luego no voy a poder salir. A ver si mañana hago lo del emisario de la misma Pyro. Pero la verdad que no tengo ninguna ganas. O sea, esto me dejó un mal sabor de boca. Bueno, igual aquí tengo que hacer un poquito de exploración porque necesito piedras y plantas. Porque luego cuando las voy a necesitar ya tendría que regresarme. No, mejor recogerlas de una vez a tener que seguir haciendo todo el mismo rato. Parece que hay que decirte aquí. Ah, la torre aquí dice alta. Ah, la torre si empecé en 40 y tantos. Ya me están mandando aquí. Qué pidorros. Creo que aquí ya es suficiente para tirarlos. A ver, se supone que hay piedras aquí y yo necesito esas piedras. Se supone que hay piedras aquí. Me estoy engañado. No manches, me engañaron. Es que no veo piedras, no las veo. Pues estoy bien ciego, no está. ¡Ah! Ay, qué bueno que ¡ah! Se están aquí al frente. Les digo, chicos, estoy bien ciego. Y se supone que también hay plantas aquí. Aquí hay una. Haré este desafío porque fotogemas. 8 partículas. Aquí voy a poder conseguir más. Apenas voy llegando aquí y la corrosión ya está muy alta. A ver, aquí hay más piedras. There's quality here. No, casi me suicido. Useless. If it's useful, En mi imaginación los cofres se están viendo un poco diferente en este lugar.
This is order. Lament! Here! Here! Worthless! Here! Worthless! Useless! Gather. At least good luck doesn't discriminate by clan. Ah, ya entendí lo de la corrosión. Nos va bajando esto. Ya lo voy entendiendo. What's one more? Algo me dice que vamos a tener que hacer un regreso. La torre, si me reventaron el escudo de un tiro. ¿Qué les Beg for pasa? mercy. Cheap tricks. Fall before me. Crush. And you. Vengeance will be mine. I condemn you. What a ¡No sorry manches! sight. Oye, y la ulti. Se supone que cuando muere tiene que aparecer. I'm ready. I will have order. Solidify. Sacred name, fortune preserver. Well met. More speed. Fall before Beg for me. mercy. Cheap tricks. Eye for an eye. I'm ready. Stabilize. Eyes. Over. Vale, ya tenemos aquí, pero ya tenemos que retirarnos supuestamente. Pretty. Tratar de conseguir el portal rápido. Faster? Okay, faster. Rápido, sube, 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 sube. Necesito desbloquear ese portal. Cuando llegue haciendo corrosión, la caja va a estar disminuyéndose por sí sola. ¿Qué descubrimiento hemos hecho? Muy bien, ahí está. Corre, 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 corre. Ya nos queda muy poquito. No nos queda casi nada. Ahí hay piedras oscuras, el cofre la tendré que quitar en un momento. Faster? Okay, faster. Listo. Ahí vamos al portal, corre, 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 corre. Faster? Okay, faster. Ay, che, necesito dos y dos. Vale, piedra. Aquí me marco otra piedra, pero no voy a poder Okay, revisar. faster. Cuando localice, ahí hay una piedra enfrente, necesito dos. Ahorita no puedo enfrentar a los enemigos porque no tengo nada en la caja. Me falta uno y uno. ¿Qué quiere ser la otra? Es que me toque tirar allá, ¿no? Y no que voy a tirar.
Pues ya me quedé sin energía en la caja. No, al final se me voy a tener que tirar. Se supone que está la flor, se supone que debería estar aquí. Ah, no, aquí está. Ah, es porque no tengo nada de eso. No, demonios, no puedes bloquear el portal. Voy a tratar de quedarme un poquito más. Voy a tratar de ver si queda desbloqueado porque necesito ya la fotografía para hacer la tirada. Y la quiero hacer ya de una vez. A ver, tengo 16 cofres. No, todavía falta. Ah, no, y espérense ya. Voy a hacer la pedida de allá. Desafortunadamente no puede pedir portal. Debería haber pedido ese. Bueno, técnicamente era el que quería pedir, pero porque no hay otro. Pero ya no me quedaba nada. Faster? Okay, faster. Like... Restauramos la caja. Hacer ofrenda. Y con eso ya conseguimos el arma. Y creo que íbamos a haber conseguido protogemas también. Muy bien, creo que ya es justo y suficiente para pedir el deseo. Muy bien, así que vamos a ir haciendo la pedida de deseos. A mí no me interesa tanto lo que es Yaimiko, a mí me interesa más lo que es el cortador de Jade. Así que deseenme suerte, ya llevo en total 52 tiradas. Así que salga la legendaria. No, es épica, casi pensé que sí iba a ser legendaria, pero bueno, no importa. Gracias por desearme una suerte, pero desafortunadamente no salió legendaria. Último acorde, no está nada mal. Y creo que no va a haber nada más, ¿verdad? No, nada más. Tenemos 2 medallitas, nada más tenemos 2. Así que mañana trataré de hacerme un vicio más grande. Ahorita voy a seguir intentando sacar protogemas, aún me queda un poco de tiempo. Y trataré de sacar más protogemas para ya mañana hacer la siguiente tirada. O si no, la siguiente tirada sería el sábado en directo. O espero que sea en directo. Bien, tenemos que volver a ese lugar. Y esta vez tengo que irme directamente por los objetos. No debo de confiarme. Regresemos allá. Dios mío, estos lugares los estoy odiando más de lo que pensaba. No batallaba tanto en este Dragon porque pues, me podía curar. Aquí, literalmente, si se te acaba la caja, tienes que regresar. A menos de que tengas suerte, te topas esas piedras, pero no va a durar nada si está muy alta la corrosión. Aquí. Faster? Okay. Useless. Muy bien. Ya las siguientes 20 tiradas ya debería ser legendaria en el banner de armas. Quiero el cortador de Jade para potenciar a bueno, no necesariamente potenciar a Shenke, pero quiero tener a Yaka en el futuro. Y con Shenke pues va a ser todavía mejor. Pero no matarlo. A ver. Creo que aquí es seguro. Y ya aquí de entrada ya tenemos flor y piedra. Necesito una flor y una piedra, ¿no? O ya tengo todas las flores. Bueno, necesito, por si acaso conseguiré una de cada cosa. No alcancé a agarrar esa mariposa, esa picante.
Muy bien, la flor. Debería tener una por acá. Debe estar por allá arriba, ¿verdad? Ah, Jesucristo. Ay, no viendo todo esto. Shudder! ¿Otro silo? A ver. Ah, mira, aquí hay un desafío. Bueno, sí lo había notado antes, pero no le había prestado tanta atención. Uy, un cofre. Ahí lo agarro. I can put these to good use. Se agarrando flores y piedras por debido a que si me quieren cobrar lo mismo en el otro portal de minerales, creo que sería bueno traer. Aunque me podría regresar y ir desbloqueando el portal, pero Beg for mercy. ¿por qué hice eso? No sé por qué. Creo que confundí la tecla parcial. Son todos estos. No tengo ninguna ulti cargada, desafortunadamente. Ah, sí, tengo que desinfectar ese problema. Son 3 lagartos. Necesito urgentemente la ulti de Shao. Useless. Evil conquering. Here. 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 Vamos a morir. No, te mueres. Stabilize. Ah, me quitaron la ulti de Shao. Oh, me dieron un banco de peces. Oh, y un cofre lujoso, eso es bueno. I can put these to good use. 25 sellos. Muy bien. Oye, pues no fue tan mal. Nice. Dejándome con un siglo electro. Qué buen servicio. Mis dieces. ¿Les fue? Aquí necesitaré pyros. Tú, ¿qué tan lejos tenemos que irnos, peor silly? I can put these to good use. 5 veces de la luz. No puede ser, nivel 6, ¿es en serio? ¿Me estás troleando? More speed. Siento estafado, güey. Bueno, ¿qué tal si ya que pretendo que estamos aquí vamos por unos cofres? Y al frente estoy viendo cofres y eso es bueno. Después tendré que ir a un de este de corrosión más bajo porque aquí no puedo ir. Tengo un de este escondido, ¿eh? Esto pasa en diferente tiempo.
Asumo que algún día el internet va a regresar a su estado normal. Gracias. What do we have here? Gracias, esto está yendo más rápido de lo que pensaba. More speed. Ahí hay otro enfrentamiento, por lo que... Bueno. Stabilize. This is order. Go. Shudder. Siento que me están dando. Un cofre común, ¿es en serio? Crush. Stabilize. Tú, ¿cómo es que me reventaron el escudo ya? El escudo de Zhongli se está yendo a la pica más rápido de lo que debería. Y sí, los cofres comunes se me ven diferentes, o será por la oscuridad. What do we have here? Agarramos esto. Prepare to die. Shudder. Ah, ya sé por qué me están reventando más de lo normal. Beg for mercy. Ahora sí ya me acordé. What do we have here? Bueno chicos, hasta aquí voy a tener que dejar el directo. Antes de irme voy a regresarme acá al centro para que ya no haya más corrupción de eso. Espero que como siempre les haya gustado este directo. Este video no sé si la voy a publicar porque no pasó mucho cosas interesantes. Tal vez se publique el clip de Suyuku shipea a Kokomi y a Devina, pero bueno. Hasta aquí tendrá que ser directo. Yo en la exploración trataré yo avanzarle un poco fuera de cámaras. Y ya cuando se traten de misiones sí ya estaré en directo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Aquí lo voy a cerrar. Voy a ir preparando todo para cerrarlo porque luego es un rollo. Porque me despido antes y me batallo y tarda 1.000.000 de años en cerrar esto. Y como siempre espero que les haya gustado el video. De que no olviden pásense por mi canal, SilverJet9. Y síganme en Twitch para que no se pierdan el directo del evento de Kokomi. Porque aquí voy a estar lo que es haciendo todo en Twitch. Y me acabo de dar cuenta que los mensajes están en mi cara. Bueno, espero que les haya gustado este directo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Every day